¿Qué canal de aprendizaje predomina en el grupo? Pues pausa. A ver. Así como prueba como tal, pero en general el grupo es bastante visual. Visual. Yo puedo dar una instrucción auditiva y la entienden muchos, pero es hasta que realmente lo realizan de manera visual o de manera concreta que quedan claras las cosas. Entonces, por lo general son más bien visuales. Es que acá las preguntas dan un poco de... Dale, pues. A ver. Es lo que hay. ¿Los alumnos van de acuerdo al plan de estudio en tiempo y forma en general? Sí. Sí. ¿Qué materiales se utiliza como didáctico? Uf. Como recursos, Recursos. pues pizarrón, gises, cuadernos de trabajo, lápices de madera, crayolas en sus diversos tipos, materiales concretos, ¿qué más utilizamos? Pues elementos lúdicos como pelotas, cuerdas de saltar, telas, saquitos de semillas. Mucha variedad. Ajá, o sea, realmente es muy variado. ¿Qué actividades extracurriculares se implementan en sus formaciones? Pues más que extracurriculares, diría yo extraacadémicas. Ajá. Tienen inglés, francés, música. A partir de cuarto tienen también danza, talla en madera. Tercero tiene huerto, por ejemplo. Inglés, francés, danza, educación física. Antes dábamos como clases extraescolares, dábamos instrumento musical, violín, piano, percusiones, guitarra y ukelele. Pero ahorita por la pandemia ya no lo hemos hecho. Pero bueno, también el plan es regresar. Sí. ¿En qué etapa de desarrollo cognitivo consideras que se encuentran tus alumnos? Yo dije edad de Emilia. Ahí va. Bueno, ¿en qué etapa de desarrollo cognitivo se encuentran? Pues cronológicamente hablando ya se encuentran en la etapa de operaciones concretas. Están ya en el camino de transitar hacia la etapa de operaciones formales. Okay. ¿Existe diversidad cultural dentro del grupo? Sí y no. Sí, porque hay varios niños que sus familias conllevan una... es que, vaya, ¿qué se entiende por diversidad cultural? Porque la cultura es una mezcla de varios elementos, ¿no? Cuestiones religiosas, sociales, los orígenes en cuanto a nacionalidad, todo este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí las hay. Tengo familias, por ejemplo, en la parte religiosa, tengo familias ateas, tengo una familia mormona, tengo algunas familias católicas, tengo otras familias cristianas, tengo otras familias no practicantes. Entonces, bueno, ya desde ahí hay una diversidad cultural. En cuanto a orígenes, pues también. Tengo hasta una niña nacida en Francia, tengo otro niño nacido en Estados Unidos, entonces pues sí existe diversidad cultural. No, por ejemplo, lingüística. Todos los niños son hispanohablantes nativos. Pero bueno, no cerramos la puerta, que suceda después. ¿Cómo fomentabas los valores dentro del grupo? Es que 3, 2, 1, acción. Los valores no son un elemento extrínseco. Los valores se practican en el día a día. Entonces, tener la semana de la solidaridad o todos los días escribir una frase sobre la empatía no va a hacer que los niños sean empáticos o solidarios. La empatía o los valores en general se practican en las relaciones del día a día, en el cómo se hablan, cómo se tratan, cómo juegan, cómo se resuelven los conflictos, cómo buscamos resolver las situaciones. Ahí es donde se fortalecen los valores y ahí es donde los enseñamos día con día. O sea, los fomentas interviniendo. Exactamente. Y la cosa es, si tú le taladras al niño el concepto del valor, nunca le va a quedar claro. Y no es hasta que lo vive que realmente lo va a aprender.
O sea, yo te puedo hablar 200 horas sobre el respeto, pero no te va a hacer más respetuoso. ¿Qué pusieron? Bueno, puse. ¿Cuáles son las costumbres y tradiciones que predominan dentro del grupo? Pero pues vaya igual. Pues varía mucho, varía según el ciclo del año, varía según ¿cómo se llama? La estación, varía, por ejemplo, pero bueno, en general podríamos decir, pues celebraciones cívicas, celebraciones como culturales, la celebración de cumpleaños, por ejemplo, podríamos decir como la forma en que iniciamos el día, concluimos el día. Si tú te fijas, empezamos con un verso, cantamos antes de las actividades, hacemos un verso al final del día. El ¿Estás verso. grabando? Sí. El verso en qué va dirigido, que creo que habla de Zeus o. No. El verso de la mañana es un verso que dicen todos los niños de primero a cuarto. Y es un verso que si lo revisas, si es que se trata de escrito, habla de la naturaleza, del poder humano, abrirse al aprendizaje. Entonces, y de cómo. Es que. En este verso, cómo el mundo entra en el niño y ayuda a que aprenda. Y a partir de quinto grado, el verso cambia. Y ya es desde la perspectiva del niño cómo observa el mundo. Ok. Entonces, bueno, no repito preguntas. No, ¿cómo es el contexto? Pero es bien variado, ¿no? El contexto es en general urbano. La mayoría de los niños, por ejemplo, en cuanto a cuestión socioeconómica, la mayoría de los niños son de clase media, media alta. Sí. Pues no tenemos prácticamente niños que sean de la comunidad inmediata. Tenemos, por supuesto, pues algunos chicos que sí vienen de a lo mejor ambientes un poco distintos, Sí. pero en general estos son como de clase media. ¿Qué más? Pues tenemos algo de neurodiversidad, tenemos distintas cuestiones por ahí. A ver, ¿qué aspectos tomas en cuenta para realizar una planeación? ¿Qué aspectos tomo en cuenta para realizar una planeación? Como. El plan de estudios, el currículum de la pedagogía Waldorf, según el momento en el que nos encontramos, según el bloque que corresponda. Pues las necesidades de los niños, el nivel de logro en los bloques anteriores, o si el tema ya se había visto previamente, el tipo de experiencias y el tipo de circunstancias en el cual se va a impartir. Por ejemplo, ahorita que estuvimos con todo esto de la pandemia, pues teníamos que ser muy conscientes de si íbamos a estar en línea o íbamos a estar presenciales, si íbamos a estar híbridos, o qué va a pasar si de pronto nos tenemos que ir en línea, etc. Entonces eso tenía que estar contemplado en la planeación. En las planeaciones no tomas en cuenta ¿cómo se llaman? Las TIC, ¿verdad? No, nada. No. Sí, no, al interior de la escuela no utilizamos nada de tecnologías de la información. Bueno, nosotros como maestros sí, para documentarnos, para estudiar, para preparar la clase. Una herramienta. Pero ya a la hora de la didáctica, no. Sí. Sí. Te pregunté a la directora y me dijo que era para hacerlos pensar más. Exactamente. Luego se les facilita. Sí. ¿Se cuenta con el apoyo de los padres de familia a la hora de pedir material? Sí. Sí. ¿Cómo es la comunicación y organización de parte de los padres de familia? Bueno, nosotros tenemos una comunicación constante a través de grupos de WhatsApp que están gestionados por los maestros y donde está presente, por supuesto, la dirección. Esto es como de cuestiones del día a día. Cuestiones, por ejemplo, de actividades mensuales y todo este tipo de cuestiones, las manda oficina una vez al mes en una circular. Entonces ahí es donde se les comunica a los padres qué actividades va a haber y todo eso. Pero yo diría que la mayor parte de la comunicación se hace de manera individual. Nos mandan un mensaje, nos llaman, nos preguntan. O incluso mucho también es a través de entrevistas en vivo, pues. Oye, ¿puedo hablar tantito contigo? Oye, cualquier cosa. Y cada mes nosotros tenemos un taller de padres donde los maestros hablamos de alguna situación que se esté viendo dentro del grupo, necesidades que haya,
alguna cuestión particular que les ataña, y entonces pues eso también mantiene involucrados a los padres en el proceso. Sí, sí. A ver, ¿cómo es el protocolo? No, el protocolo de seguridad dentro de la escuela. El protocolo sanitario contempla 3 momentos: antes de llegar a la escuela, estando en la escuela y... No. Antes de llegar a la escuela, a la entrada de la escuela y ya estando dentro de la escuela. Donde, pues bueno, se pide que en el antes los papás monitoreen el estado de salud de sus hijos, que hayan pasado buena noche, que no tengan síntomas de ningún tipo de enfermedad, que estén en las mejores condiciones. A la entrada se les toma la temperatura, se les pone gel antibacterial y se les rocía con un desinfectante. Cuando llegan al aula se lavan las manos y bueno, ya al interior de la escuela tienen que portar su cubrebocas en todo momento, salvo momentos específicos. Pues se ha reforzado el lavado de manos, todos los niños, por ejemplo, cuentan con un cubrebocas de repuesto en caso de que se les moje, se les rompa, se les ensucie, se les lo que sea. En caso de que se detecte alguna situación, algún signo de enfermedad, pues se mandan de regreso a casa y ya los papás dan el seguimiento que corresponda. Pero en el aspecto de seguridad Ok. Bueno, una vez ingresando los niños a la escuela, nosotros somos responsables de su guardia y custodia, dice la ley. De manera que pues las puertas se mantienen cerradas. Nosotros como docentes estamos a cargo de todos los niños y estamos monitoreando dónde están y qué están haciendo. Y no es hasta que sus padres o alguna persona autorizada llega por ellos que nosotros dejamos de estar a su cuidado. Por ejemplo, en caso de que llegue alguien que no conocemos, pues inmediatamente se le llama a los padres o se investiga si esta persona realmente está autorizada. Pues bueno, contamos con barda perimetral, contamos con cierta comunicación con los cuerpos de seguridad. Entonces, en caso de alguna situación, pues bueno, inmediatamente se activan el número de emergencias, etcétera, y bueno, se resuelve. Pues eso, básicamente. Nomás... Ay, se apagó. Oh, no. No.